Hola, soy Gabriel Colchón y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Titulares. En medio de frágiles treguas, los países de Medio Oriente intentan mediar en las negociaciones, tanto sobre el tema iraní como libanés. Analizamos cuáles logran influir en este proceso para proteger sus intereses y traer estabilidad a la región. En Líbano, la lista de los periodistas asesinados por el ejército israelí en el marco de su guerra en el sur del Líbano se extiende. La última víctima fue Amal Jalil, un caso que desató indignación entre la población y el gobierno libanés. Iremos también hacia Siria porque casi un año y medio después de la caída de Bashar al-Assad se abrió su juicio, así como el de sus cercanos en Damasco. El antiguo presidente refugiado en Rusia será juzgado en su ausencia por las atrocidades cometidas bajo su mandato. Las treguas en Irán y Líbano fueron extendidas para dejar más tiempo a las negociaciones con Estados Unidos e Israel, un trabajo difícil impulsado por varios países que buscan traer estabilidad a Medio Oriente. Si bien las conversaciones entre Irán y Estados Unidos tuvieron lugar en Omán el año pasado, esta vez Pakistán logró ser el país anfitrión de las negociaciones. Arabia Saudita, una de las grandes potencias de la región, no se involucra directamente en las negociaciones, pero las monitorea desde la distancia y apoya logísticamente a Pakistán. Sobre el tema libanés ha impuesto sus condiciones y en el lado iraní intenta mantener buenas relaciones con Washington al tiempo que busca contener la influencia de Teherán. Por otra parte, Francia, que mantiene lazos cercanos históricos con Líbano, esta vez ha sido excluida de las negociaciones entre este país e Israel. Sus relaciones se han deteriorado con Israel desde el reconocimiento por París del Estado palestino y Donald Trump se ha frustrado ante la prohibición a ciertos de sus aviones militares de sobrevolar su territorio. Para ampliar estos temas nos acompaña Paulo Botta, director de la oficina de Trends Research and Advisory en América Latina. Hola Paulo, ¿por qué Pakistán ha reemplazado a Omán como anfitrión de estas negociaciones? Creo que hay dos puntos centrales. El primero es que Omán y las instalaciones omaníes también fueron atacadas por Irán a partir del inicio del conflicto a partir de febrero, del 28 de febrero de este año. Por lo tanto, Omán ha sido un país atacado por Irán. Eso le ha quitado el incentivo a Irán por seguir participando como mediador directo, aunque no se ha retirado, por cierto, porque en los últimos días hemos visto cómo el ministro de Relaciones Exteriores iraní también ha visitado Muscat. Pero ese es el primer punto, porque estaba siendo atacado por Irán. El segundo punto es que Pakistán es un país que es muy relevante para la región y que por otra parte también tiene muy buenos vínculos con el presidente Trump, razón por la cual tal vez eres el Estado islámico mejor posicionado para mediar entre Irán y los Estados Unidos de América. Paulo, ¿cuál ha sido el papel de los países del Golfo y especialmente de Arabia Saudita en estos diálogos? Sí, nosotros solemos decir que los países no se mudan. Puede uno no gustarle a los vecinos, pero los países no tienen la posibilidad de mudarse. Más que Arabia Saudita, yo diría que hay muchos otros actores en la región que han apostado por algún tipo de entendimiento con Irán. Pensemos que, como lo señalábamos hace unos minutos, en Omán estaban teniendo lugar las negociaciones ante el inicio de las hostilidades en febrero. El año pasado, hasta el inicio de la guerra del mes de junio, estaban teniendo lugar en Qatar y también Emiratos Árabes Unidos más de una vez ha mediado y ha acercado mensajes entre Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, si yo diría que no solamente Arabia Saudita, sino que todos los países árabes del Golfo han tenido un papel destacado a la hora de encontrar una especie de status quo en el Golfo. Tal vez lo más relevante de este conflicto es que se ha roto esa confianza y posiblemente sea más difícil encontrar un punto de equilibrio entre los países árabes del Golfo e Irán luego de los tremendos ataques totalmente indiscriminados, totalmente injustificados que ha tenido que sufrir los países árabes del Golfo. Recordemos que más del 80% de los ataques iraníes en drones y misiles no fueron al Estado de Israel, sino que fueron los países árabes del Golfo.
¿Y cuál ha sido la posición de Rusia y China en estos conflictos? Tanto Rusia como China se han visto beneficiados en cierto sentido por este conflicto. Rusia, puesto que Estados Unidos se ha centrado tanto en Irán y ha generado tantas tensiones con los aliados europeos, que eso ha beneficiado a la posición rusa en Ucrania, y por otra parte el aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos tan relevantes para Rusia y las excepciones que ha impuesto Estados Unidos para los productos rusos sin duda han beneficiado a Rusia. En el caso de China, creo que los beneficios van también por otro sentido. En primer lugar, ha visto a un Estados Unidos demasiado centrado en el Golfo y no centrado en el Indo-Pacífico. Eso, por supuesto, que beneficia a China. También ha fomentado mucho más esta vinculación entre Irán y China. Y aunque es cierto que el estrecho de Hormuz o el cierre del estrecho de Hormuz puede ser disruptivo para China, también es cierto que aumenta su posición a nivel internacional. Por tanto, creo que tanto Rusia como China se han visto beneficiadas por este conflicto, cada uno por razones diversas. Y también, por supuesto, han tratado de reforzar esos vínculos con Irán, donde ahí hay una coincidencia. Tanto Irán como estos dos actores buscan reforzar sus vínculos en medio de mayores tensiones y conflicto con Estados Unidos. Y rápidamente, ¿cómo estas guerras influenciaron el mapa de poder en la región? Están reorganizando la región en una situación que yo diría que es muy peligrosa, porque dejan muy poco espacio a la diplomacia y mucho espacio a las acciones militares, con una enorme y gran salvedad, que las acciones militares están demostrando que por sí solas no generan seguridad. Entonces, estos conflictos yo diría que tienen un elemento común. Dejan poco espacio a la diplomacia, dejan mucho espacio a las soluciones militares, y luego esas soluciones militares se vuelven o se demuestran ser muy limitadas a la hora de generar estabilidad o de generar paz. Muchísimas gracias, Paulo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En Líbano el cese el fuego continúa, pero en medio de violaciones sistemáticas por ambos lados. Hezbollah sigue atacando el norte de Israel y a tropas israelíes desplegadas en la frontera, además de amenazar con atentados suicidas. Por su parte, Israel mantiene su presencia militar en el sur libanés, donde delimitó de forma unilateral una línea amarilla que funciona de facto como una zona de amortiguación. Desde allí sigue atacando al grupo Hezbollah, pero también destruye casas y ataca zonas civiles. El pasado 22 de abril, la reconocida periodista Amal Jalil falleció tras un ataque del ejército israelí sobre una casa de la ciudad de Tiri, en el sur del país. El gobierno libanés, así como la sociedad civil, denuncian ataques deliberados contra periodistas. Veamos el informe. Una cara conocida del periodismo y reconocida por su cobertura de la guerra en el sur del Líbano. La muerte de Amal Jalil conmociona al Líbano y despierta indignación de la población. El 22 de abril, mientras la periodista trabajaba en la ciudad de Tiri, la casa donde se refugió para escapar a disparos cercanos fue blanco de un ataque por parte de Israel. En medio de una operación de rescate por parte de la Cruz Roja, el ejército volvió a atacar la casa. Unas horas después, el cuerpo de Amal Jalil fue recuperado de entre los escombros. No era la primera vez que los israelíes amenazaban a Amal, amenazaron su casa donde vivía. Siempre le advertimos que este enemigo es traicionero y puede atacar en cualquier momento. 3 ataques en 2 horas o en 1 hora y media son prueba de que los israelíes tenían la intención de asesinar a Amal Jalil. Este hecho no es aislado. Israel es a menudo acusado por asociaciones de derechos humanos de buscar silenciar el trabajo de los periodistas en zonas de guerra. El presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam denunciaron ataques deliberados a periodistas que constituyen crímenes de lesa humanidad. Atacar a periodistas sin pedir que los equipos de socorro tengan acceso a ellos e incluso volver a atacar sus ubicaciones tras la llegada de dichos equipos constituyen los delitos de guerra descritos. Los ataques de Israel contra trabajadores de los medios de comunicación en el sur mientras desempeñan sus funciones profesionales ya no son incidentes aislados, sino que se han convertido en una práctica habitual. La guerra que empezó en Líbano el 2 de marzo ya cobró la vida de al menos 8 periodistas, según medios locales.
sumándose a los 13 que murieron en medio de los combates desde octubre de 2023. Pasamos ahora a Siria porque el 26 de abril se abrió un juicio histórico, aunque meramente simbólico. Se trata del de Bashar al-Assad, antiguo presidente sirio, y Maher al-Assad, su hermano, entre otros. Ambos huyeron a Rusia cuando el ahora presidente Ahmed al-Shara tomó el poder en diciembre de 2024. En un país que sufrió casi 15 años de una violenta guerra civil en la que el gobierno cometió atrocidades, la población espera un proceso real de justicia transicional, algo que prometió el actual presidente, pero que tarda en llegar. Nuestro corresponsal Adrián Rocha nos amplía desde Turquía. Este juicio ha arrancado este domingo en contra de Bashar al-Assad, expresidente sirio, y Maher al-Assad, ex líder de la cuarta división del ejército sirio, la temida gran división que se encargaba del comercio de Captagón hacia todo Oriente Medio. Captagón era una antigua metanfetamina que era exportada y producida por la Siria del régimen de Bashar al-Assad. Ha empezado de una forma bastante simbólica, a pesar de que algunos familiares de los Assad y varios altos cargos del antiguo gobierno de Bashar al-Assad sí que están siendo juzgados presencialmente dentro de Siria. Bashar y Maher se encuentran en la actualidad bajo la protección, en el exilio en Rusia, en un sistema de protección basado básicamente gracias a la ayuda de Vladimir Putin, quien era de hecho el antiguo valedor del régimen de Assad. Este juicio sí es bastante simbólico, a pesar de que sí que tendrá en un futuro consecuencias políticas, porque se espera que Siria reclame a Rusia la extradición tanto de Bashar como de Maher al-Assad una vez termine este juicio, algo que se espera que evidentemente Rusia rechace, porque Rusia nunca devuelve los líderes que protege dentro de sus propias fronteras. Es el caso también evidentemente del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych. La transición siria empezó, recordemos, hace un año y medio con el final de la guerra civil siria, y el gobierno del actual presidente sirio Ahmed al-Shara básicamente está llevando una transición que es sobre todo económica, con muy poca justicia transicional. De hecho, durante el último año y medio, su gobierno, el gobierno de al-Shara, básicamente ha estado dando perdón a empresarios y hombres de negocio que habían colaborado con el gobierno de Damasco. Si rinden pleitesía al nuevo gobierno y aceptan a los nuevos amos de Siria, este proceso de transición, de justicia transicional con el juicio de Assad debe durar varios meses y culminar a finales de este año con la condena más que probable tanto de Bashar como de Maher, como de varios de sus familiares y otros juzgados durante este juicio. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.